El último informe del Instituto de Estudios Económicos, IEE, presidido por Íñigo Fernández de Mesa y dirigido por el economista Gregorio Izquierdo, ha sacado a la luz una realidad que muchos españoles viven con impotencia y que el gobierno se niega a reconocer. Las denuncias por ocupación en España se han disparado un 34,5% entre 2018 y 2024, según datos publicados el 2 de mayo de 2025 por el diario The Objective. Esto significa que, en solo 6 años, se han acumulado 16.426 denuncias, lo que equivale a 317 casos semanales, una cifra alarmante que pone de manifiesto la magnitud de un problema que afecta a miles de propietarios en todo el país. El informe también señala que, solo en el último año, la ocupación ha crecido un 7% respecto a 2023, evidenciando que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una problemática estructural que va en aumento y que requiere medidas urgentes. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez y sectores de la izquierda, como Podemos, insisten en minimizar esta realidad, negando su gravedad y dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a un delito que atenta contra el derecho a la propiedad privada, un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. El estudio del IEE desglosa los datos por regiones y muestra una clara concentración geográfica. Cataluña es, con diferencia, la comunidad más afectada, con 7.009 denuncias, lo que representa el 43% del total nacional, un porcentaje que la sitúa muy por encima del resto de regiones. Le sigue Andalucía, con un 13% de las denuncias, pero la brecha con Cataluña es significativa, lo que indica que la situación en esta región es especialmente crítica. El informe también analiza la ocupación en función del número de viviendas vacías por comunidad autónoma, un factor que parece influir directamente en la incidencia de este delito. Cataluña lidera con un índice de ocupación de 391, 4 veces superior al promedio nacional, lo que significa que por cada 100.000 viviendas vacías, 391 han sido ocupadas. Otras regiones con índices altos son la Comunidad de Madrid, con 180, el País Vasco, con 148, Baleares, con 113, y la región de Murcia, con 108. En contraste, comunidades como Galicia, con un índice de 11, Castilla y León, con 20, y Asturias, con 23, presentan una incidencia mucho más baja, lo que sugiere que la presión del mercado inmobiliario y la especulación en ciertas zonas urbanas y turísticas son un caldo de cultivo para la ocupación. Desde la bandera, estos datos nos indignan profundamente. Mientras el PSOE y Podemos miran para otro lado, los españoles sufren las consecuencias de un problema que no solo afecta a su patrimonio, sino también a su seguridad y calidad de vida, especialmente en regiones como Cataluña, donde la situación está completamente descontrolada. El informe del Instituto de Estudios Económicos, IEE, publicado el 2 de mayo de 2025 y recogido por The Objective, no solo expone el aumento del 34,5% en las denuncias por ocupación entre 2018 y 2024, sino que también pone el foco en uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis: la lentitud de la justicia y el colapso de los tribunales, que dejan a los propietarios completamente desamparados frente a los ocupas. Según el think tank dirigido por Gregorio Izquierdo, existe una falta de eficacia alarmante en los procedimientos judiciales contra la ocupación, un problema que se ha agravado con el paso de los años y que demuestra la incapacidad del sistema para proteger los derechos de los ciudadanos. En 2018, un juicio por ocupación tardaba de media 4,9 meses en resolverse, un plazo que ya era considerable para los propietarios que veían sus hogares invadidos, pero que al menos permitía cierta esperanza de recuperar su propiedad en un tiempo razonable. Sin embargo, para 2023, esa cifra se ha disparado hasta los 12 meses de media a nivel nacional, lo que significa que los afectados deben esperar un año entero, y a veces más, para que un juez resuelva su caso, mientras los ocupas siguen viviendo gratis en sus viviendas y, en muchos casos, causando destrozos o generando problemas de convivencia en los barrios. Cuando se analizan los datos por comunidad autónoma, la situación es aún más desesperante. En Andalucía, una de las regiones más afectadas junto a Cataluña, el tiempo medio para resolver un juicio por ocupación ha pasado de 4,9 meses en 2018 a 13,6 meses en 2023, un incremento que refleja el colapso judicial en una región donde el 13% de las denuncias nacionales tienen lugar. En Murcia, la espera es todavía más insoportable, con procedimientos que se alargan hasta los 14,7 meses, mientras que en Castilla-La Mancha se alcanza un récord de 15,2 meses,
un plazo que triplica los tiempos de hace apenas unos años, cuando estos casos se resolvían en poco más de 5 meses. Incluso en comunidades con un gran volumen de población y de denuncias, como Madrid y Cataluña, los tiempos no son mucho mejores. En Madrid, los juicios por ocupación tardan 11,2 meses de media, y en Cataluña, donde se concentra el 43% de las denuncias, el plazo es de 11,8 meses, cifras que evidencian un sistema judicial completamente desbordado e incapaz de responder con agilidad a una problemática que afecta a miles de familias. Esta evolución demuestra un colapso generalizado del sistema judicial frente al fenómeno de la ocupación. Un colapso que no solo deja a los propietarios en una situación de indefensión absoluta, sino que también envía un mensaje peligroso. Los ocupas pueden actuar con impunidad, sabiendo que la justicia tardará más de un año en actuar, si es que lo hace. Desde la bandera, esta situación nos indigna hasta el límite. El PSOE y Podemos, que niegan la gravedad de la ocupación, son responsables de un sistema judicial que no protege a los ciudadanos, permitiendo que los ocupas se aprovechen de la lentitud de los tribunales mientras los propietarios sufren las consecuencias de su inacción. El informe del Instituto de Estudios Económicos no solo ha puesto en evidencia el aumento del 34,5% en las denuncias por ocupación entre 2018 y 2024 y la lentitud judicial que agrava este problema, sino que también analiza otra cara de la crisis habitacional que azota a España: los desahucios por impago del alquiler, un fenómeno que refleja la incapacidad del gobierno para garantizar el derecho a la vivienda mientras protege a los propietarios. Según el IEE, entre 2013 y 2019 se registró una estabilización en los desahucios por impago del alquiler, con una media de 36.000 casos anuales, una cifra ya de por sí elevada que demuestra la vulnerabilidad de miles de familias en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado. Durante el periodo de 2020 a 2024, esta media cayó aproximadamente en un tercio, un descenso que el informe atribuye a las moratorias y ayudas temporales implementadas durante la pandemia y los años posteriores, medidas que, aunque ofrecieron un alivio momentáneo, no han resuelto el problema de fondo, ya que muchas de estas políticas eran coyunturales y no estructurales, dejando a los inquilinos y propietarios en una situación de incertidumbre una vez que las ayudas se agotaron. Sin embargo, lo que más llama la atención del informe es la disparidad regional en los desahucios, con Cataluña de nuevo a la cabeza, consolidándose como la comunidad más afectada tanto en ocupaciones como en desahucios. En 2024, Cataluña registró un índice de desahucios de 455, una cifra que es casi 5 veces superior al promedio nacional, lo que significa que por cada 100.000 habitantes, 455 personas fueron desahuciadas por impago del alquiler, un dato que refleja la extrema presión habitacional en esta región, agravada por el alto coste de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas efectivas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Otras comunidades también presentan cifras preocupantes. Andalucía, con un índice de 248, la Comunidad Valenciana, con 223, y la Comunidad de Madrid, con 170, se sitúan muy por encima del promedio nacional, evidenciando que la crisis habitacional no es exclusiva de Cataluña, sino que afecta a las regiones más pobladas y con mayor presión inmobiliaria. El IEE denuncia que estas cifras ponen de manifiesto una grave crisis habitacional que permanece sin resolver, un problema estructural que el gobierno de Pedro Sánchez no ha sabido abordar, prefiriendo medidas temporales que no atacan las causas de fondo, como la falta de vivienda asequible, el encarecimiento de los alquileres y la especulación por parte de grandes fondos de inversión que compran edificios enteros para subir los precios. Desde la bandera, esta realidad nos indigna profundamente. Mientras el PSOE y Podemos niegan la gravedad de la ocupación y celebran las moratorias como un éxito, los datos muestran que ni los propietarios ni los inquilinos están protegidos, y regiones como Cataluña se han convertido en el epicentro de una crisis habitacional que afecta a todos los ciudadanos, desde los que pierden su hogar por un desahucio hasta los que ven su propiedad ocupada sin que la justicia actúe con rapidez. El informe ha puesto cifras a una crisis que los españoles llevan años sufriendo: un aumento del 34,5% en las denuncias por ocupación entre 2018 y 2024, una justicia lenta que tarda hasta 12 meses de media en resolver los casos, y una crisis habitacional que se refleja en los altos índices de desahucios, especialmente en Cataluña. Pero este último punto del informe, respaldado por la Plataforma de Afectados por la Ocupación, revela una realidad aún más alarmante.
la indignación generalizada de los ciudadanos y el surgimiento de un fenómeno aún más lesivo, la inquiocupación. Según Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, un dato demoledor explica por qué las cifras oficiales podrían ser solo la punta del iceberg. El 30% de los afectados por ocupación decide no denunciar, desanimados por la lentitud judicial que vimos en el punto anterior, donde los juicios pueden tardar hasta 15,2 meses en regiones como Castilla-La Mancha, y por el trato favorable que los ocupas reciben en los tribunales, una percepción que se ha visto reforzada por las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, que parecen priorizar a los ocupantes ilegales sobre los propietarios legítimos. Bravo también denuncia que la inacción del Ejecutivo y los decretos antidesahucios aprobados durante la pandemia, que suspendieron temporalmente los desalojos para proteger a inquilinos vulnerables, han dado lugar a un problema aún más grave: la inquiocupación, un término que describe a aquellos inquilinos que, tras firmar un contrato de alquiler, dejan de pagar intencionadamente, sabiendo que las leyes actuales les permiten permanecer en la vivienda durante meses o incluso años sin ser desalojados, gracias a las trabas judiciales y a las moratorias que se han extendido hasta 2025. Este fenómeno, que según la plataforma representa el 70% de los casos que les llegan, no solo afecta a los propietarios, que ven cómo sus ingresos se esfuman y sus viviendas quedan atrapadas en un limbo legal, sino que también contribuye a la sensación de impunidad que anima a más personas a ocupar, ya sea de forma directa o a través de esta nueva modalidad de inquiocupación. La preocupación social es evidente, y Bravo lo deja claro con una estadística contundente. El 80% de los españoles reclama medidas rápidas y efectivas para echar a los ocupas. Una demanda que refleja el hartazgo de una sociedad que ve cómo sus derechos son pisoteados mientras el gobierno mira para otro lado, más preocupado por mantener su discurso buenista que por proteger a los ciudadanos. Desde la bandera, esta situación nos indigna hasta el límite. El PSOE y Podemos no solo han ignorado el clamor del 80% de los españoles, sino que con sus políticas han agravado el problema, permitiendo que la inquiocupación se dispare y que los propietarios vivan con el miedo constante de perder sus hogares, mientras los tribunales colapsados y las leyes favorables a los ocupas perpetúan esta injusticia. Este informe ha destapado una crisis que lleva años asfixiando a los españoles y que el gobierno de Pedro Sánchez se niega a enfrentar. La ocupación descontrolada, un problema que no solo amenaza el derecho a la propiedad privada, sino que pone en jaque la seguridad y la estabilidad de miles de familias en todo el país. Los datos son demoledores. Entre 2018 y 2024, las denuncias por ocupación aumentaron un 34,5%, acumulando 16.426 casos, lo que equivale a 317 denuncias semanales, con un incremento del 7% solo en el último año, evidenciando una problemática estructural que no muestra signos de mejora. Cataluña, con el 43% de las denuncias y un índice de ocupación de 391, lidera las cifras, seguida de regiones como Andalucía, Madrid, el País Vasco, Baleares y Murcia, mientras que la presión del mercado inmobiliario agrava la situación en las zonas más tensionadas. La justicia, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema. Los juicios por ocupación, que en 2018 tardaban 4,9 meses, ahora se alargan hasta 12 meses de media, con extremos de 15,2 meses en Castilla-La Mancha, 14,7 meses en Murcia y 13,6 meses en Andalucía, dejando a los propietarios en una indefensión absoluta mientras los ocupas actúan con impunidad. A esto se suma una crisis habitacional sin resolver, con Cataluña también a la cabeza en desahucios por impago del alquiler, con un índice de 455 en 2024, casi 5 veces el promedio nacional, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, lo que refleja la incapacidad del gobierno para garantizar el acceso a la vivienda sin sacrificar los derechos de los propietarios. Y por si fuera poco, la plataforma de afectados por la ocupación ha revelado que el 30% de los afectados ni siquiera denuncia, desanimados por la lentitud judicial y el trato favorable a los ocupas, mientras el fenómeno de la inquiocupación, inquilinos que dejan de pagar sabiendo que no serán desalojados, se ha disparado, representando el 70% de los casos que llegan a la plataforma, un problema agravado por los decretos antidesahucios de la pandemia que el PSOE y Podemos han extendido sin ofrecer soluciones reales. El 80% de los españoles, según la plataforma, exige medidas rápidas para echar a los ocupas, un clamor que el gobierno ignora mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de su inacción. ¿Qué nos depara como país
si seguimos permitiendo que el derecho a la propiedad sea pisoteado por la ineptitud de un gobierno que prefiere proteger a los ocupas antes que a los propietarios? España está en un punto de inflexión. El PSOE y Podemos, con su negacionismo y sus políticas buenistas, han creado un caldo de cultivo donde la ocupación y la inquiocupación prosperan, mientras los tribunales colapsados y las leyes permisivas perpetúan la impunidad. El PP, por su parte, no ofrece una alternativa real, limitándose a gestionar las consecuencias de estas políticas sin proponer medidas contundentes para frenar esta lacra, mientras Ayuso en Madrid, a pesar de sus discursos, no ha logrado reducir significativamente los 11,2 meses que tardan los juicios en su región. Solo Vox puede devolvernos la dignidad, exigiendo leyes que protejan a los propietarios, agilicen los desahucios de ocupas y castiguen con dureza a quienes violen el derecho a la propiedad, mientras se aborda la crisis habitacional con políticas que prioricen a los españoles sobre los intereses de los fondos buitres y las agendas globalistas. No queremos un país donde los ocupas vivan gratis mientras los propietarios esperan años para recuperar sus hogares, donde la justicia sea un obstáculo en lugar de una solución, ni donde el 80% de los ciudadanos clame por medidas que nunca llegan. Queremos una España soberana, donde el derecho a la propiedad sea sagrado, donde los españoles puedan vivir sin miedo a perder sus hogares y donde la justicia actúe con rapidez y eficacia.